asunto del gusano barrenador y el bloqueo de la frontera estadounidense con México para impedir que transiten estas reses por la probabilidad de que estén contagiadas, contaminadas, infectadas y pueda ser un problema sanitario muy grave. Esto ha generado en México una reacción importante, sobre todo entre los ganaderos del norte de la República Mexicana. Hoy el secretario de Agricultura habló de que este tema tiene que ser compartido por Estados Unidos con un razonamiento. Tiene que ayudarnos a liberar las famosas moscas estériles para evitar que el gusano barrenador siga causando estragos. Hay que vigilar la frontera sur, en fin, toda esta situación. Yo me pregunto cuál es el impacto económico para el sector ganadero, a pesar de que la Presidenta de la República hoy dijo que no habrá mayores costos en 15 días. Para ello, hemos pedido a Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, su opinión valiosa. Él entiende muy bien, mucho mejor que nosotros, claro, y que usted, a este tema. Juan Carlos Anaya, bienvenido. Gracias, Pepe, por la invitación y hablar de un tema muy importante para el sector de la carne y de la producción de ganado. ¿Cuál es el impacto económico en todo esto? Mira, Pepe, en 2024 las exportaciones de México fueron de 1.300 millones de dólares. Fue récord en virtud de que el precio de ganado ha subido porque Estados Unidos atraviesa el menor inventario de ganado desde 1951 por la sequía. A ellos les hace falta este ganado y por décadas hemos exportado. En el año 2020 exportamos más de 1.500.000 toneladas de reses, pero con un valor menor porque valía menos. Y la realidad, pues aquí está habiendo una afectación tanto de los exportadores mexicanos que están en el norte del país y de los importadores de Estados Unidos que requieren este ganado. Y lo otro que te quiero comentar, el norte del país y el centro del país no tiene gusano barrenador. El gusano barrenador está en el sureste mexicano. Por eso los productores del norte del país, los ganaderos, la Confederación Nacional Ganadera, pero también la Secretaría de Agricultura le ha manifestado a la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos que este tema se regionalice y no paren las exportaciones. Por eso se dieron estos 15 días para poder determinar qué medidas está tomando el gobierno, pero también la cadena de producción y de movilización y engordadores, donde se garantice que este tema del gusano barrenador está haciendo nada más en el sureste mexicano y se están tomando las medidas de contención para poder contener el gusano barrenador, pero también erradicar, que ahí se requiere mucho el apoyo de Estados Unidos en virtud de que ellos tienen una planta en Panamá que es la de la mosca estéril. Mira, exacto. Ahorita vemos el tema de la mosca estéril, pero te quería poner, Juan Carlos Anaya, te quería poner lo que dijo hoy Julio Verdegué, el secretario de Agricultura, corresponsabilizando a Estados Unidos con este tema del gusano barrenador. Lo voy a poner para darle una lectura. Tomamos ayer un acuerdo con los gobernadores y gobernadoras de los estados exportadores y de los estados del sur que están afectados. También nos reunimos con todas las asociaciones ganaderas. Acordamos una serie de medidas que ya están en implementación, reforzar la movilización, el control a la movilización del ganado. Vamos a hacer un barrido desde el Golfo de México hasta el Pacífico, a la altura de Veracruz, hasta llegar a Oaxaca y sur de Guerrero, visitando el 100% de los ranchos a inspeccionar. Estamos teniendo reuniones diarias con APHIS. En fin, estamos haciendo todo lo que es materialmente posible hacer. Pero también Estados Unidos tiene que hacer su parte, Juan Carlos Anaya. Y ahí sí entramos al tema de la mosca estéril. Así es. Recordemos, Pepe, que en el año de 1970 hasta 1991 se pudo erradicar el gusano barrenador en México y Estados Unidos. En 1974 se inauguró la planta en Chiapas, en Chiapa de Corzo, pero como se eliminó el tema del gusano barrenador, se quitó en México y esta planta fue puesta por Estados Unidos
en Panamá para poder contener que Centroamérica y México y Estados Unidos no tuvieran el gusano barrenador. Lamentablemente, a fines del 2022, principios del 23, se empezó a ver la alerta de que se detectó gusano barrenador, y fue en el mes de junio del 2024 que hubo una alerta mayor porque ya se detectó en Guatemala, y el primer caso positivo que se detectó en México fue el 21 de noviembre, y eso ha provocado que de esa época al día de ayer se tienen 1,400 casos que se han presentado de gusano barrenador, el 86% de ganado bovino, y principalmente los casos se están concentrando en Chiapas, en el estado de Campeche y en el estado de Tabasco. Bueno, pero a ver, yo recordamos, porque hay que tener memoria, que en octubre de 2022 el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó un acuerdo con empresarios para quitar los filtros de calidad. Entonces, pues que no nos sorprenda lo del gusano barrenador, ¿no? Mira, te lo voy a poner como lo dijo para que luego no digan que invento. Te den facilidades, quitar trámites. Y tú te haces responsable de que la carne que vas a traer de Argentina, regresando al ejemplo, si es que se necesita, tiene que ser carne buena. Te damos a ti la confianza. No vas a traer carne para enfermar a los mexicanos o para causar una epidemia. Entonces, esa fue la decisión que se tomó. Quitar los filtros de calidad. Una mala medida, ¿no? Sí, Pepe, pero te quiero señalar uno que está metido en este medio por muchos años. En la práctica no sucede porque con el tema, con la sanidad no es negociable. Se han seguido los protocolos principalmente de lo que viene de Brasil, y el poco ganado que entra formalmente, desgraciadamente, de Guatemala, se cumplen los protocolos. Desgraciadamente, la mayor parte del ganado que entra por el sureste es informal, derivado pues a todo un tema económico de delincuencia organizada, y se estima que por años ha cruzado 700, 800 mil cabezas de Centroamérica a México, desgraciadamente de manera informal, porque no se quiere formalizar este tipo de operaciones en los países de Centroamérica, y por eso se está trabajando con empresas de engordadores para poder centros de compra y de cuarentena para lograr aumentar el número de ganado que debe entrar con todos los protocolos sanitarios, porque vuelvo a repetir, con la sanidad no es negociable. Juan Carlos Araya, te agradezco mucho el que nos hayas puesto en atención a este asunto y lo que se necesita para resolver este problema que ahora tiene entrampados a los ganaderos exportadores de reses hacia Estados Unidos, que ahora van a tener que venderlas en México los próximos 15 días. Por ello, ellos alegan que hay daños económicos. Les dice la presidenta de la República, hay que tomarlo con calma, serán solamente 15 días. Vino la decisión unilateral anunciada por Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura, apenas el fin de semana, el secretario de Agricultura de México, en fin, todo el asunto se complicó muchísimo. Hay pérdidas importantes, se hablaba de 11.4 millones de dólares diarios por el no poder llevar las cabezas que se están pagando por ahí de 1.600, 1.700 dólares el kilo de, bueno, cada cabeza, y en México pues este precio no es inalcanzable. Entonces ellos van a tener que vender esas reses a un precio mucho menor, en fin, es ciertamente complicado. Nada más un comentario, Pepe. Sí, por favor. Creo que ahí incluye el precio de la carne. El tema no está en la carne, está en el ganado bovino. Actualmente un animal, una cabeza de ganado cuesta $1,100. El tema es que el CNA incluyó la exportación de bovino en pie más carne. El dato confirmado son entre 3 y 5 mil cabezas que cruzan diariamente, con un valor alrededor de cada cabeza, que son becerros, entre $1,000 y $1,100 por tonelada. La carne sí anda en más de $1,800 la tonelada, pero es carne, esa no tiene ningún problema porque no hay un riesgo sanitario
para el consumo humano. Muchas gracias por la aclaración, Juan Carlos Anaya. Gracias y estaremos en contacto. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Le entiende perfectamente a todo esto. Están pidiendo los ganaderos de Chihuahua cerrar la frontera sur por el tema del gusano, como lo hizo Estados Unidos con México. A la vez acusaron una descoordinación de las autoridades mexicanas. Se hace un llamado a las autoridades de México a coordinarse, a colaborar y a comunicarse con sus homólogas del gobierno estadounidense. El líder ganadero considera que se debe hacer una declaratoria de emergencia y darle la importancia que merece. Nos permite una pausa breve, volvemos con usted.